Saludo a todos nuestros hermanos y amigos a esta hora de la tarde. Es un gozo una vez más poder estar con ustedes en este espacio de palabras de vida. Le damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes y nos alegra mucho el poder compartir estos 60 minutos de programación cristiana. Nuestro saludo para nuestro compañero de mesa de trabajo, Pastor William Chorín, quien en el día de hoy está compartiendo esta programación, y también para los jóvenes que siempre día tras día están allí detrás de cámaras y en la parte de edición ayudándonos en esto tan importante para que cada programa de Palabras de Vida que se emite usted pueda disfrutar de esa bendición. Pastor William, bienvenido en el día de hoy a Palabras de Vida. Gracias, Pastor Pedro, un saludo fraterno a usted como autoridad también y director de este programa Palabras de Vida, a todos los que están allí también trabajando para que este programa salga al aire, y a todos los que nos están sintonizando en esta hermosa tarde. Bienvenidos a este su programa Palabras de Vida. Quédese allí, estamos seguros que el Señor el día de hoy, a través de su bendita palabra, una vez más fortalecerá su fe para que podamos ver más milagros de parte del Señor para nuestras vidas. Dios les bendiga. Pastor, qué bueno poder también decirle a nuestros televidentes que este programa de Palabras de Vida llega a cada uno de ustedes a través de este medio, gracias al oportuno apoyo de las iglesias de la zona número 57, donde por gracia de Dios estamos liderando. Queremos decirle que cada iglesia hace un esfuerzo para que podamos sostener este programa de lunes a viernes a esta misma hora, y que usted, mi querido amigo y hermano, en cada programa reciba edificación, consolación, orientación que tanto se necesita, porque pastor, hay mucho programa que realmente entretiene, mas no edifica. Pero qué bueno que haya un programa que, más que llamar la atención a la gente a verlo, pueda recibir un mensaje que le ayude, que le aporte a su vida espiritual, y es lo que queremos hacer a través de Palabras de Vida. Pero antes de avanzar en este espacio en el día de hoy, quiero, pastor, que oremos a Dios, que usted nos guíe en esa oración para que Dios utilice nuestras vidas, para que este no sea un programa más, sino que sea una bendición para cada televidente, para cada persona que llegue a este espacio, que quizá esté necesitada de una palabra de orientación, de respuesta de Dios, la pueda encontrar aquí en este espacio. Claro que sí, Pastor Pedro. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, queremos darte gracias en esta preciosa tarde por darnos el privilegio, Dios mío, una vez más de salir al aire, con el propósito, Señor, número uno, de que tu palabra sea conocida, tu nombre sea glorificado. Danos mayor gracia en esta tarde. Hay un pueblo, hay una audiencia, una teleaudiencia que está allí sintonizando este programa, que tiene hambre de Dios, que anhela, Dios mío, conocerte, pero que también necesita una palabra de parte de Dios para su vida. Ruego, Señor, que tomes nuestras vidas, la vida del Pastor Pedro, mi vida, y que a través de este tema que has colocado en nuestro corazón, tu buen espíritu fluya y ministre a cada familia, a cada persona. Rogamos, Señor, que tus señales y tus milagros sean reales y notorios para la gloria de tu nombre. Desde ya te damos muchas gracias, Señor, por este programa y por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, continuamos con esta programación en el día de hoy de Palabras de Vida, y queremos decirle a nuestros televidentes que el motivo de esta programación es que usted allí día tras día reciba bendición, que es lo más importante para cada uno de nosotros. Hoy queremos decirle que tenemos un tema muy interesante para usted. Quizá de pronto uno se hace la pregunta, ¿cómo Dios obrará en esta situación que yo tengo? O quiero uno saber ciertas cosas, pero yo quiero decirle que hoy tenemos un tema que de pronto a usted le va a causar cierta expectativa, y es formas extrañas de Dios obrar. Lo hacemos basado en lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 28, versículo 21, donde allí el profeta le es revelado que Dios no siempre, Pastor Chorín, usa el mismo método. Dios tiene muchas formas de obrar, de mostrarnos su poder, su grandeza, y eso es lo que queremos hoy compartir con cada uno de ustedes. Así que vamos a ver lo que nos dice la palabra allí en Isaías capítulo 28, versículo 21. Amén. El texto dice: porque Jehová se levantará como en el monte Perazim,
como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Pastor Pedro, vemos como usted acaba de decirnos en este momento que Dios obra como Él quiere. De hecho, que la palabra nos enseña de que nuestro Dios es un Dios soberano y omnipotente o todopoderoso. Y qué bueno es que desde este primer momento tengamos claro de que no importa las circunstancias que usted tenga que enfrentar, creo que a través de la palabra usted va a lograr comprender o conocer algo más de ese Dios que queremos transmitir en esta tarde y de cómo Él obra, porque Él obra de mil maneras, de extrañas formas, Pastor Pedro, de extrañas maneras. Sí, hay un caso muy puntual que queremos compartir con nuestros televidentes. Aquí dice la palabra que Dios tiene formas muy extrañas, que de pronto uno en la parte humana se hace una idea de cómo será que Dios va a obrar. Y podemos citar en esta tarde muchos casos, muchos ejemplos, pero vamos a comenzar por uno de ellos. Vamos a comenzar allí por aquel momento en el capítulo 6 del libro de Josué, cuando Dios se proponía llevar a este pueblo que había sacado de Egipto. Incluso la salida de Egipto, allí también uno ve formas que ellos nunca se imaginaban que Dios iba a utilizar para poderlos sacar de allí. Cómo es que comienzan a caer las plagas allí sobre Egipto y caían y devastaban cada una de ellas, afectaban directamente a los egipcios, pero al pueblo de Israel no. Ahí es donde uno puede comenzar a ver que Dios tiene formas extrañas de obrar a favor de los suyos. Y lo que me llama la atención a mí es que cuando ellos entran, Pastor Chorín, a Jericó, no libran una batalla como se acostumbraba en ese entonces a hacerlo, un ejército contra otro, sino que Dios les dice a Josué, que era el que iba liderando en el momento, ellos ya habían librado una batalla pero diferente allí con los amalecitas, pero ahora allí para tomar a Jericó, Dios no le ordena a que prepare al pueblo para pelear y librar una batalla cuerpo a cuerpo o ejército contra ejército, sino que le dice que dieran 7 vueltas alrededor de los muros de Jericó y que al séptimo día dieran 7 vueltas, y mientras tanto los sacerdotes tocaban trompetas y el pueblo cantaba. Y esa fue la forma como Dios comenzó allí de una manera extraña, y a la luz de la palabra vamos a ver la gran victoria que Dios le dio al pueblo. Pero esto será después de unos mensajes y ya regresamos. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti.
Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos. Bien, vamos a mirar entonces lo que nos dice la palabra de Dios, amado televidente, allí en el capítulo 6 del libro de Josué. Yo quiero que el pastor Chorín nos lea allí un versículo y seguimos platicando con respecto al tema que estamos desarrollando. Amén. El texto del capítulo 6 que el pastor Pedro ha tomado como ejemplo, el verso 20, dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Gloria al nombre del Señor. Pastor. Importante, pastor, este pasaje bíblico para entender el tema que estamos desarrollando. Formas extrañas de Dios obrar. ¿A quién se le puede ocurrir el caso de que el pueblo solo con gritar, todo el pueblo gritar a una voz y tocar las trompetas allí como Dios se lo había ordenado, porque les dijo que todos los días dieran una vuelta alrededor de los muros de Jericó, una ciudad amurallada, podemos decir, pastor, que era una fortaleza, donde ellos se sentían muy seguros, pero Dios le da esta orden a Josué que hiciera así, y él en obediencia actuó al pie de la letra, como Dios le dice, como Dios le exige, y mire lo que ocurre. Mire, algunos han dicho, a la luz de la historia, canales de ciencia como de pronto Discovery Channel o como Nat Geo o otros canales de ciencia que están día tras día investigando, ellos dicen que la destrucción de esta ciudad fue a través de un terremoto. Bueno, Dios de alguna manera respaldó la confianza que este pueblo depositó en él, y si Dios tiene que alterar, pastor Chorín, las leyes de la naturaleza, para él no le queda nada imposible, puesto que él es el creador de todo, quien le ha dado y le ha precisado leyes a toda la naturaleza, de manera que eso, si fue así como dicen los científicos, no hay ningún problema, no hay ninguna contradicción en lo que ellos afirman y lo que dice la Biblia. Lo cierto es que la Biblia dice que cuando ellos hubieron gritado, ese lugar, los muros fueron derribados, y eso es lo importante, ver que este pueblo hizo como Dios le pidió, y Dios respaldó la obediencia y la fe que ellos habían depositado en lo que les dijo, pastor. Sí, una extraña obra de obrar. Este ejemplo, el ejemplo del libro de Josué, el capítulo 6 que el pastor está narrando, nos habla o nos revela cómo Dios obra de una manera extraña. Ahora, para las personas que le gusta de alguna otra manera creer en lo científico antes que en lo espiritual o en la fe, para ellos hay muchos conceptos de las cosas extrañas. El pastor nombraba algunos programas de ciencia que han querido quizás tomar no solamente el ejemplo de cómo se derrumbaron los muros de Jericó y muchos otros ejemplos bíblicos, porque esos quizás hablaremos en esta tarde, pero déjeme darle como una idea de lo que significa extraño. Extraño significa que es muy distinto de lo normal o habitual, que exalta lo sobrenatural y expresa admiración. Y es precisamente eso, cuando vemos con nuestros propios ojos cosas que para nosotros son sobrenaturales, que nos exaltan hacia una expresión de admiración, que vemos que no es normal, que humanamente es imposible. Pero ahí es donde Dios interviene, pastor Pedro, y obra. La Biblia dice en el ejemplo de la conquista, no solamente, y usted usó una parte importantísima, y era desde el momento antes de salir de esclavitud de Egipto, ya Dios estaba mostrándose con señales extraordinarias, con señales extrañas, porque de alguna otra manera, pastor, estando ellos allí bajo el yugo de Egipto, ellos no habían conocido un Dios diferente a los dioses hechos humanamente.
con filosofías humanas, conceptos humanos. Es decir, que no había alguien que superara todos esos conceptos, y Dios mismo se les revela, y el pastor dio unas señales importantes porque él quería que lo conocieran como el Dios que sabe responder aunque sea necesario con poder y con cosas extrañas. Y este significado nos da una luz un poco mayor de por qué entonces si Dios obró, aunque humanamente no hay un concepto bien claro. Finalmente para nosotros la palabra, este hecho histórico nos revela que Dios obró de una manera extraña, derribó los muros históricamente comprobados inconquistables. Más de 100 gobiernos o pueblos quisieron conquistar esos muros, esa tierra de Jericó, porque era apetecida por muchas otras razones, y se dieron cuenta que eran unos muros inconquistables. Pero vemos por la palabra que un pueblo que acababa de salir de esclavitud, conocidos como los hebreos, que empezó Dios a revelarse a ellos, y Dios en su conocimiento, en su poder y en su misericordia le plació que fuera de una manera extraña, Pastor Pedro, con algunas cuantas vueltas, algunos cuantos días, y finalmente fuese terremoto, fuese lo que fuese, pero los muros se cayeron. Y fue de una manera extraña, Pastor Pedro, como Dios obró a favor de su pueblo en contra de ese pueblo que tenían que conquistar con los muros derribados, Pastor. Sí, algo que me imagino que este rey allí, este gobernante que estaba en aquel lugar en Jericó, se sentía muy seguro. Como mucha gente no se siente tan segura por lo que tiene, de pronto por su capacidad de guerra, como muchos países hoy en el mundo se sienten muy seguros, de pronto porque tienen un gran arsenal de armas. Para ese entonces los muros representaban protección, seguridad, le daban cierta confianza al pueblo que habitaba dentro de esos muros, y ellos se sentían de alguna manera inconquistables, pero Dios de una manera muy sencilla, muy particular, hizo que esos muros dieran bote y quedaran totalmente a la intemperie, sin nada de protección, demostrándoles, número uno, como el pastor decía, su omnipotencia, lo poderoso que es Él, demostrándoles, como hizo en Egipto, que Él es un Dios superior a todo lo que en la tierra y el universo le puedan llamar dioses. Y segundo, para ayudarles a este pueblo a que su confianza en Él fuera mucho más firme, mucho más estable. Porque a veces, amigo que nos está viendo, cuando uno no ve algo así de esa manera, la fe es muy fluctuante, la fe es muy voluble, cualquier cosa la trastorna, pero eso les servía a ellos como para que su confianza se fundamentara más en el Señor, en lo que Él decía en su palabra. Hoy nosotros, pastor, tenemos, como dice la misma palabra, unas promesas únicas de parte de Dios por la cual debemos siempre, a todo momento, estemos pasando por las circunstancias que estemos pasando, creer esa palabra, confiar plenamente en ella y creer a lo que Dios dice. Hay otro caso, pastor, que es bueno que también nosotros hoy lo mencionemos, y es que cuando Dios le dice, ahí también está en el libro de los Jueces, Dios le dice a Gedeón que él le iba a dar la victoria y que fuera contra los madianitas, porque los madianitas, como bien sabemos los que leemos la palabra, eso está allí en el libro de los Jueces, ellos esperaban que los hebreos cosecharan el trigo, y ellos venían armados y les llevaban el trigo, y los hebreos, porque este pueblo hebreo siempre ha sufrido a manos de los vecinos, de los adversarios. A través de toda la historia uno ve que ha sido un pueblo perseguido, atacado, odiado por muchos países vecinos, como hoy todavía se sigue viendo. Pero allí en medio de esa situación, pastor Chorín, me llama la atención, es que Gedeón era una persona bastante diligente, yo diría, y él dijo, bueno, ellos están acostumbrados y nos han venido a quitar el trigo siempre que nosotros lo trillamos, ya lo tenemos listico para nuestro beneficio, vienen y nos invaden y se lo llevan. Esta vez yo voy a hacerlo más temprano de lo acostumbrado, voy a esconder el trigo donde pueda tener sustento para mi familia. Y estando allí, Dios le habla en la era
él estaba trillando allí el trigo, de que era un hombre esforzado y valiente y que por mano de él Dios le iba a dar gran salvación a Israel. Y él dijo, pero ¿cómo será esto? Sin embargo, Dios le dijo que él lo iba a hacer así, y resulta que él tiene un sueño. Él mandó a alguien, y estaba una persona allí del campamento de los madianitas contando un sueño que él había visto, un pan de cebada que venía rodando y golpeó contra el campamento de los madianitas y lo destruyó. Y entonces alguien lo interpreta, y Gedeón, los hombres de Gedeón escuchan esto, y eso les sirvió para tener mayor confianza. Pero lo que yo quiero decir es la forma también como Dios le dice a Gedeón de que actuara y librara esa batalla, que es una forma también extraña, son cosas extrañas, pero no era ellos, era la forma de Dios de mostrarle al pueblo lo poderoso que Él es. Pastor, yo creo que ya tiene el pasaje allí para que nos comparta para nuestros televidentes. Perdón, Pastor Pedro, me impresiona este pasaje. Usted usó un vocabulario muy claro, y es que lo que queremos, sí, está en el libro de Josué, sobre el tema histórico de cómo Dios desde un principio de una manera extraña quiso obrar para darles la victoria contra los madianitas. Y haciendo referencia a eso, lo que nosotros estamos en este momento quizás tratando de hacer es hacerle entender de que Dios, cuando tiene un propósito con alguien, con una familia, con un país, con una nación, Él sabe obrar de maneras extrañas. Y todos los contextos que estamos mirando es porque Dios se propuso traer liberación, salvación, pastor, sobre una nación, para que finalmente su pueblo tuviera libertad para conocer a su Dios como un Dios sobrenatural, que hace milagros, que hace prodigios, que tiene misericordia, que tiene bondad. Y ese pasaje nos muestra una vez más que Dios, cuando quiere hacerse conocer, no podemos quizás acercarnos con conceptos humanos y decir, Dios va a obrar de esta manera porque yo creo que Él hace así. No, Él simplemente obra aunque no entendamos, aunque sea algo sobrenatural, aunque sea una señal en el cielo, aunque se tenga que detener quizás como en tiempo de Elías, las nubes para que no llovieran, gloria al Señor, o que descendiera fuego, aunque no me quiero adelantar porque eso sería otra señal extraña. Pero este pasaje de Gedeón, mire que a través de un sueño, ya Dios por medio de un sueño, que es extraña la obra de Dios, pero Dios obra aún a través de esos sueños. Ya Dios le había entregado la victoria, ahora faltaba confiar en ese sueño. Es decir, hay que creer a las promesas que Dios nos ha dado, Pastor Pedro. Finalmente, Dios sí obra, aunque obre de maneras extrañas, a favor de los que aprendemos a confiar y a creer en Él. Así es, pastor, y qué importante, amigo, que nos está viendo en este momento, es que uno pueda entender realmente la forma como Dios quiere que nosotros creamos, actuemos para poder contemplar su poder incomparable. Porque como dice la palabra allí en el Evangelio de Lucas, Dios le dijo a una mujer que si ella creía, vería la gloria de Dios. Y esa forma extraña de Dios obrar precisamente, que es fuera de lo común, de lo que usted y yo estamos acostumbrados a ver, o como estamos acostumbrados a que se hagan las cosas, porque lo más normal para nosotros frente a una guerra es que los ejércitos estén en cierto lugar enfrentados y luego hay esa confrontación, haya ese desarrollo de esa batalla. Pero no, Dios allí a estos hombres les da una victoria de una manera tan maravillosa, sin que ellos tengan que usar ningún arma. En el caso de Jericó, solo tenían que darle las vueltas que el Señor les ordenó en él cada día, durante los 7 días, y el último día dieran las 7 vueltas y terminando gritaran fuertemente y los muros se cayeron. Ahora, con el caso de Gedeón, que ya vamos a mirar ese pasaje para que usted, amigo, se dé cuenta cómo son las formas de Dios trabajar, de Dios obrar. Así que si usted tiene en su mente una idea de que Dios haga de esta forma, la Biblia dice que los pensamientos nuestros no son los de Dios, que la forma de Dios actuar es totalmente diferente a la nuestra. Así que no le parezca extraño
que usted diga, uy, pero Dios de esta manera me sorprendió. Claro, es lo que Dios sabe. Siempre Dios nos sorprende con cosas tremendas que uno humanamente a veces ni entiende, pero así es la forma de Dios obrar. Bien, amados televidentes, vamos a otro mensaje de interés y ya regresamos con este importante tema, formas extrañas de Dios obrar. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos. Continuamos, amados televidentes, con este importante tema que estamos desarrollando en el día de hoy. Queremos decirle que, como en el segmento anterior hablábamos, que uno está acostumbrado a ver que las cosas se hagan de una manera, porque siempre a uno en la parte humana le cuesta entender la forma como Dios obra, pero la palabra de Dios es muy clara. Pastor, algo me llama la atención del capítulo 6 del libro de los Jueces, donde nos relata la historia cuando Dios llama a este hombre que estaba allí, como dije hace un momento, aventando el trigo. Dios le dice, varón esforzado y valiente. El ángel de Jehová viene y lo llama y le dice que con esa fuerza él iba a salvar a Israel. Y le dice, pero bueno, si tú quieres salvar a Israel, ¿por qué permites que los madianitas nos roben el trigo? ¿Por qué permites? Y el Señor le dice, sonara la trompeta o el cuerno, como era la costumbre en ese entonces, reunir al pueblo y fuera a pelear contra los madianitas, pastor. Ese pasaje realmente queríamos como avanzar otros ejemplos, pero es muy interesante porque aquí vemos unas maneras extrañas de cómo Dios obra a favor de su pueblo, gloria al Señor. Vemos claramente en el capítulo 6 que Dios, gloria al Señor, empieza a dar unas pautas para darle la victoria a este pueblo, al pueblo del Señor. Vemos que Gedeón era un hombre como todos nosotros cuando Dios nos habla temas de estos, donde debemos aprender a conocer a un Dios sobrenatural que, por ejemplo, si alguien me está viendo en este momento y escuchando, que va a dudar quizás en medio de una enfermedad que esto está sufriendo, pero ¿cómo Dios va a obrar detrás de este cáncer? ¿Cómo Dios va a intervenir? Y quizás más adelante, pastor, estaremos dando algunos testimonios de personas que humanamente era imposible, médicamente, científicamente, pero finalmente Dios obró. Y este es uno de esos tantos casos bíblicos que nos revelan la manera extraña, gloria al Señor, como leíamos el texto de Isaías 28, el verso 21, de Dios obrar. Y frente a esta manera extraña, pastor, yo creo que no hay una teología específica para enseñarle a las personas y decirles, es que es por esto y por esto, por esto. Sencillamente Dios es un Dios soberano que Él hace
como quiere, Pastor Pedro, y ese es el pasaje que estamos trabajando en este momento, el capítulo 6 y el capítulo 7 del libro de Jueces, cómo Dios empieza a obrar de maneras extrañas, y es un proceso, ¿verdad, Pastor Pedro?, de milagro tras milagro, hasta finalmente el capítulo 7, gloria al nombre del Señor, y aún el 8 muestra cómo Dios le entregó la gran victoria al pueblo de Dios a través de su manera extraña de orar. Podemos creer en general de que Dios, para darnos una gran victoria, no obrará siempre con muchos, sino también con pocos. Dios entrega grandes victorias, Pastor Pedro. Sí, aquí en el caso que usted cita, justo él reúne cierta cantidad de pueblo que uno consideraría sería lo justo, lo conveniente, ¿no? Que reúna esa cantidad de pueblo, pero Dios comienza a darle órdenes precisas a Gedeón de qué era lo que tenía que hacer. Le dice: lleva al pueblo a las aguas y allí yo lo voy a probar, y los que hagan de esta manera los vas poniendo aparte, y los demás. Primero le dice a Gedeón que le diga al pueblo que el que tenga miedo que se regrese para su casa, y se regresaron una cantidad de gente. Luego le dice: los que quedaron aún son muchos, llévalos a las aguas, y el que ama el agua como lo hace el perro, lo va poniendo aparte. Dice que fueron tomando el agua en la mano, llevándola a la boca, y luego fueron solamente 300 los que quedaron. Para una mente cuerda diría: pero ¿cómo voy a hacerle frente yo a un gran ejército como es el campamento de los madianitas con 300 hombres? Luego Dios le dice: equípelos de esta manera, que cada uno tome una antorcha, tome un cántaro y lo meta ahí en la antorcha, y haga 3 escuadrones de a 100 hombres, y cada escuadrón se paran alrededor del campamento en diferentes puntos. Imagínense 300 hombres, pastor. El sentido común nos dice: eso es, como diríamos hoy en día, un suicidio. Eso es ir a exponerse allá como un suicidio para que los madianitas los acaben, porque 300 hombres no es una cantidad considerable para hacerle frente, para librar una batalla, pero son las formas de Dios obrar, y menos de la forma que ellos iban, con un cántaro y con una antorcha, porque si acaso el cántaro para salir corriendo y romperlo por ahí, pero Dios le dice: llévenlos allí, los sitúa alrededor del campamento, y cuando yo les dé la orden, ustedes gritan por Jehová y por Gedeón, y rompan esos cántaros, y luego para que se vean las antorchas. Y cuando ellos hacen eso, Dios invade con un miedo terrible a ese ejército enemigo, y ellos se confunden y empiezan a matarse unos a otros. Pero ya antes, como les dije, porque yo quiero que leamos ese versículo, pastor, porque es que el versículo me gusta mucho, en el capítulo 8, donde en el capítulo 7, perdón, donde se relata del sueño de este compañero, que dice así, el versículo 13, dice: en el momento en que llegó Gedeón, un hombre contaba un sueño a su compañero diciendo: he tenido un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y lo golpeó de tal manera que cayó, la trastornó de arriba abajo la tienda y cayó. Y mire que ese relato le sirvió tanto a Gedeón, que le dio mucha más confianza para lo que yo le había dicho, porque él, me imagino que Gedeón, como cualquiera de nosotros, pastor, que Dios nos diga haga esto, pero hágalo de esta manera. Se necesita mucha confianza en Dios para uno hacerlo así. Si uno humanamente iría haciendo cálculos, no, pero es que yo, ¿cómo le voy a hacer frente a ese campamento con 300 hombres y sin armas, con un cántaro, un tiesto de barro ahí, una antorcha? ¿Cómo voy a pelear contra esa gente? Eso humanamente es una locura, realmente es una locura, pero es la forma de Dios trabajar. Y qué importante es cuando podemos creerle a Dios, mi querido amigo, y esperar y confiar en lo que Él dice que Él lo va a hacer, pastor. Y mire lo que usted acaba de decir, pastor, pero es que este pasaje lo emociona a uno, ¿cierto? Estamos aquí como de una manera extraña. Mire el texto 14, dice: y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel.
Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Verso 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Tremendo cómo Dios le da la confianza a Gedeón por medio de esa interpretación, que de hecho el verso 7 ya Dios le había dicho que con pocos le iba a entregar la victoria. Mira, el texto 7 dice: entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lambieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todos los demás gentes, cada uno a su lugar. Yo considero, Pastor Pedro, de que en la mente de Gedeón tuvieron que haber pasado pensamientos humanos normales. Bueno, Dios mío, teníamos 32,000 hombres, un promedio más o menos quizás, que con eso podemos librar una batalla justa, pero ahora Dios me rebaja el número de soldados y ahora solamente 300. Pero frente a esa, digo yo, lo digo porque el texto parece que da una pequeña luz a una, no digo incredulidad, sino un cierto temor. Y en el texto 15 que acabamos de leer, Dios a través de esa interpretación, por medio de ese sueño, esa visión, le dice: es un hecho. Y dice que Gedeón se levantó y adoró, y luego le dijo: listo, ya Dios nos entregó la victoria. Yo estoy contento, Pastor Pedro, creo que Dios nos está hablando en esa tarde acerca de cosas que nos va a entregar, pero que tampoco estamos seguros de cómo Dios lo va a hacer, pero que si Dios va a hacer algo, aunque sea extraño, Dios lo va a hacer, Pastor Pedro. Claro que sí. Lo importante en este caso, amigo que nos está viendo y hermano, es que nosotros no cuestionemos las formas como Dios nos dice que hagamos, porque a veces uno es tan experto para exponer como uno cree, como uno piensa, como yo quisiera que se dieran las cosas, porque nosotros los humanos somos muy dados a cuestionar todo. Pero realmente lo que a mí me llama la atención de estos dos hombres, tanto de Josué como de Gedeón, es esa confianza tan plena que tienen en Dios. Cómo ellos pudieron creerle a Dios aunque en su cabeza no les cupiera la idea, porque uno humanamente hace cálculos y uno dice: no, pero ¿cómo de esta manera? Pero eso es lo que hace la fe. Y eso es lo que hace la confianza de un hombre o de una mujer que le cree a Dios. Porque una cosa, mi querido amigo, es que uno diga: creo en Dios. La mayoría de la gente dice creer en Dios, pero hay una diferencia enorme entre decir yo creo en Dios a decir yo le creo a Dios, porque ese es el tema que nos ocupa, poderle creer a Dios. Estos dos hombres podemos decir, pastor, sin duda que le creyeron a Dios, que hicieron como Dios les dijo, tanto Josué como Gedeón. Y usted acaba de decir, yo sentí algo que me emocionaba cuando leíamos ese versículo 15, que él se va con esa seguridad y le dice: vamos, porque ya Dios nos los ha entregado, de Amén. antemano nos está diciendo, ya Dios nos lo ha entregado, porque escucha la interpretación del compañero y él dice, realmente Dios lo va a hacer, y en efecto Dios lo hizo, porque ese es nuestro Dios, un Dios que cumple lo que promete. Amigos, si usted le cree a la gente, alguien viene y le dice: mire, yo le voy a dar tanto dentro de tanto tiempo, y usted dice, uy, se emociona y dice: qué bueno, que mire que dijo el político me va a dar tanto, que dijo que ser rico me va a dar tanto. Hombre, es mejor creerle a Dios que confiar en el hombre, como dice la palabra. Vemos entonces la importancia de confiar en Dios y creerle a su palabra. Podemos, Pastor Pedro, mirar otros ejemplos de la palabra del Señor que nos hablan de la manera extraña de Dios obrar, porque no solamente está Josué, no solamente está Gedeón. Estos días estaba enseñando en la iglesia, no algo igual, similar quizás, de las maneras extrañas de Dios obrar. Y precisamente el libro de los Jueces es especialista en mostrar cómo Dios obra de maneras extrañas. Por ejemplo, vemos cómo Dios levanta hombres que, imperfectos como lo somos todos, pero que a través de esas imperfecciones Dios se sabe glorificar. Un hombre llamado Sansón, la palabra del Señor nos habla de en ese mismo libro de los Jueces, de que Dios le plació darle vida a un vientre que no estaba dando hijos, y que antes de que naciera ya había un propósito para traer liberación a el pueblo del Señor por medio de un hombre que humanamente
era común y corriente. Físicamente no era quizás como de pronto cuando suelen ver dibujos animados de Sansón, que es más grande, más musculoso, no, era el Espíritu de Dios que venía de una manera sobrenatural sobre él para determinados momentos él provocar a los filisteos de tal manera que, gloria al Señor, él cumpliera el propósito por el cual Dios lo había levantado, y era traer una gran victoria en contra de sus enemigos que lo estaban subyugando. La Biblia dice que mientras estuvo Sansón, gloria al nombre del Señor, activo con ese poder, de esa manera extraña de Dios obrar, los enemigos no se pudieron levantar contra él, pero la idea era exterminarlos totalmente. Y Dios sabe obrar de una manera extraña, Pastor Pedro, en medio de cualquier situación que estemos viviendo en este momento. Sí, es importante, mi querido amigo y hermano que nos está viendo en este momento, que nosotros podamos realmente seguir paso a paso lo que Dios nos dice, para que podamos contemplar, como Dios se lo dijo a María, no os digo que si creyeres veréis la gloria de Dios. Hoy mucha gente en las iglesias, inclusive nosotros los predicadores, queremos ver la gloria de Dios, queremos ver cosas sobrenaturales, pero nos cuesta a veces creer a Dios o como Dios nos quiere guiar a hacer las cosas. Uno dice, pero esto es imposible. A veces uno mismo se cuestiona. Yo recuerdo en una oportunidad que de repente sentí un arrebato de fe. Eso hace ya varios años, estoy hablando hace unos 20 y pico de años atrás, cuando Dios me llevó a Puerto Santander, y era una iglesia sin recursos, era una iglesia que no tenía dinero. Yo no contaba con gente pudiente en la iglesia, pero sin embargo un día Dios puso en mi corazón de comprar un terreno y construir un templo. Yo decía, Dios mío, ¿pero de dónde? Yo mismo me decía, pero bueno, de todos modos yo hice como sentí en mi corazón, y Dios me respaldó de una manera que cuando se terminó esto, yo digo, ¿cómo se logró hacer esto si no teníamos dinero, si no había un fondo, no había nada? Pero yo le creí a Dios y Dios permitió que se levantara ese templo como yo quería. Realmente la gente misma me preguntaba, ¿y cómo hizo, pastor? Yo no sé, pero Dios obró. Lo único que yo podía decirle a la gente era, Dios obró, porque yo no podía decirle, yo tenía dinero o alguien lo dio. No, Dios obró, es lo que tenemos que decir, Dios obró. Así que, amigo, vamos a esta última parte del mensaje, vamos a unos mensajes, ya regresamos para finalizar con este tema que estamos tratando. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos. Continuamos con este tema que estamos desarrollando, formas extrañas de Dios obrar. Pastor, estamos hablando de esas cosas que Dios hace, que uno después ya con cabeza fría, ya uno un poco más relajado,
dice, pero cómo yo me metí, cómo me lancé yo a esta aventura, a hacer estas cosas. Pero al final lo importante es que Dios obra. Justo escuchábamos el sábado anterior a nuestro pastor que viene a trabajar acá con nosotros en la zona, de cómo Dios le permitió creer a él para poder llevar a cabo la obra que Dios le encomendó hacer allí donde estaba, en aquel municipio de Caucasia. Y yo miraba las fotos que él me mostró del templo, un templo con capacidad para 600 personas, y cómo Dios lo guió a hacer las cosas y cómo Dios obró. Entonces yo creo que no solamente ocurrió en el pasado estos hechos históricos y están registrados en la Biblia, sino que hoy hay muchas personas que se han atrevido a creerle a Dios, pastor, y que por la fe se han lanzado a un proyecto, a proyectos grandes, y no es porque cuenten con gente adinerada en las congregaciones, porque realmente son pocas las congregaciones que cuentan con gente muy solvente, porque casi los ricos no se convierten a Cristo porque tienen miedo de perder su fortuna, su riqueza, porque ellos creen, como la gente anda murmurando, que los explotan, que les quitan, que no sé qué. Pero qué bueno, y todavía esto es más meritorio, pastor, porque cuando uno ve que se hacen cosas grandes en medio del pueblo, y Dios hace cosas grandes en medio del pueblo sin haber humanamente recursos, como le pasó a Josué, como le pasó a Gedeón y como nos pasa hoy, eso es más meritorio todavía, que uno dijera, bueno, es que aquí tengo una cantidad de millones que no sé en qué gastarlos y voy a llevar a cabo un proyecto de tal o cual naturaleza, pastor. Estamos en esta última parte y queremos llegarle a su corazón. Somos testigos de que Dios sí obra, y aunque de maneras extrañas. Colombia en este momento está necesitando la intervención de Dios a favor de su pueblo, a favor de las almas. Y sabemos que Dios va a obrar, pastor, de una manera extraña, lo creemos. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Cómo? Tampoco. Pero que Dios va a obrar a favor de Colombia, como creemos que está obrando a favor de nuestra hermana República de Venezuela, en medio de tantas situaciones que estamos viendo, pero estamos orando y estamos clamando al Dios de Josué, al Dios de Gedeón. Señor, muestra, Señor, guía, Señor, revélate, Señor, obra de maneras extrañas, porque, Pastor Pedro, esto humanamente no es posible. Con ayuda del brazo de hombre no es posible. Aquí necesitamos que Dios intervenga y muestre su amor, su poder, y a través de su extraña obra. Y como le dije, todos y cada uno de nosotros, aunque estamos en la última parte de este hermoso programa, bajo el tema Formas extrañas de Dios obrar, tenemos testimonio, como el pastor decía y hablaba del otro compañero de la iglesia de Trinidad, que Dios sabe obrar de maneras extrañas. Creemos que Dios también, Pastor Pedro, va a obrar en cada una de las personas que nos están viendo, en cada una de esas familias. Creemos, pero hay que también tener fe y confiar en que Dios lo puede hacer, Pastor Pedro. Sí, hay algo que me llama la atención ya como para finalizar en el día de hoy esta programación, y es que en otra oportunidad que se estaba librando también una batalla entre el mismo pueblo de Israel con los moabitas y los amonitas y todos los del monte de Seir, y había muchísima desventaja hablando en términos humanos y armamentísticos con respecto a los enemigos del pueblo de Israel. Pero Dios utiliza otra forma extraña y dice que mientras ellos iban en la montaña, Dios comienza a lanzar desde el cielo grandes piedras de granizo que caían sobre los amonitas y moabitas y los descendientes de Saúl y los habitantes del monte de Seir, que los tiraban al piso. O sea, si Dios tiene que usar la naturaleza o a cualquier cosa extraña que a uno le parezca, Dios es omnipotente y puede usar lo que Él considere conveniente. Respecto a lo que usted decía, pastor, de la situación que se vive aquí en Latinoamérica, que no estamos ajenos, nuestros vecinos aquí en Venezuela y en este mismo país, creemos que Dios, de alguna manera, cuando uno cree que todas las cosas están en contra de nosotros, van en contra de lo que creemos, de lo que esperamos, Dios tiene una manera
extraña de obrar y no se nos puede hacer, no nos puede sorprender o no se nos haga extraño que veamos la mano de Dios obrando, como dice Isaías 28:21, que Él sabe hacer su extraña obra, su extraña operación. Entonces Dios va a moverse. De lo único que estamos seguros, amigo y hermano que nos está viendo, es que Dios siempre va a obrar a favor de aquellos que en Él confían. Y como dice la palabra, el libro de los Salmos, dice: este pobre clamó y Jehová le oyó. Y dice allí también en el Salmo, este mismo Salmo dice que los que miraron a Él, sus rostros fueron alumbrados, los que a Él miraron fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Entonces, si usted, mi amigo que está allá y está pasando por un momento, Pastor Chorín, yo quisiera que oráramos por nuestros televidentes, que oráramos por aquellas personas que se atreven a creer. Usted decía hace un momento que puede que le hayan dicho que tiene un cáncer, que tiene una enfermedad, que tiene una situación, que de allá usted no sale. Si usted, escúcheme bien, amigo que nos está viendo, si usted le da una oportunidad a Dios y le cree a Dios, no nos crea a nosotros, créale a Dios, crea esta palabra, pastor, vamos a orar por ellos. Yo le invito, pastor, para que haga esta oración, porque nos quedan ya 3 minuticos para orar por nuestros televidentes. Amigo, le aconsejo, dele una oportunidad a Dios, créale a Dios y no importa cuál sea su problema, no importa que lo que usted tenga humanamente diga es imposible, dele una oportunidad a Dios para que Él se pueda glorificar y usted también a través de este medio nos pueda informar y decir: pastor, recuerdo ese programa que salió el día viernes de 5 a 6 de la tarde y ustedes oraron y esta era mi situación y Dios obró. Me gustaría tener un testimonio de lo que Dios va a hacer en este momento en su propia vida, si usted le da la oportunidad a Él de obrar. Pastor, por favor, guíenos en esta oración. Creámosle al Señor que su propósito es liberarnos, sanarnos, salvarnos, bendecirnos. Ahora, en este momento vamos a invocar la bendición del Padre en el nombre de Jesucristo y vamos a pedirle que obre un milagro, así sea extraño, como Dios sabe obrar. En este momento vamos a clamar: amado Dios y Padre, sí, Señor, nos unimos juntamente con tu siervo. Tu palabra dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo para pedir a Dios por alguna Señor, cosa, Señor, tú oirás y tú responderás. En este momento hay una teleaudiencia que está sintonizando este programa. Gracias. Señor, que tú nos has permitido, aleluya, en nuestro corazón, de lo que hay en nuestro corazón en este tema, trabajar. Y es concerniente a tu manera extraña de obrar. Eso, Señor, aleluya, denota de que creemos que nuestro Dios es un Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, soberano, Dios mío. Mira este momento, no solamente, Señor, las crisis a nivel nacional, sino a nivel familiar que están enfrentando aquí en Santander, o donde lleguen estas ondas, Señor, televisivas por YouTube a nivel del mundo, o aquí regional, o Señor, aquí local. Rogamos, Padre, que intervengas. Quizás hay personas que estén postradas allí, Señor, clamando, diciendo: yo creo, Dios mío, que tú vas a obrar, aunque sea un imposible para mí, pero vas a obrar de una manera extraña. Yo te pido que ahora mismo, en el nombre de Jesucristo, Señor, vayas por tu palabra, Señor, aleluya, a esas casas y seas sanando de cualquier enfermedad, Señor, haciendo desaparecer tumores cancerígenos, sanando de SIDA, Padre, sanando de cualquier enfermedad, parálisis, Padre, gloria al Señor, levantando paralíticos, alabado sea el Señor, personas con problemas en los huesos, en la piel, problemas familiares, económicos, espirituales, que ahora mismo se gesten los milagros. Te desatamos esta palabra y declaramos tu extraña obra a favor, Señor, de Bucaramanga, de la Cumbre, de Santander, de Colombia y del mundo entero, Señor. Creemos que tu propósito se cumplirá como dice tu palabra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor, y te damos gracias. Amén. Bien, amado televidente, si usted ha sido esa persona que ha orado, que ha confiado en el Señor y ha recibido de parte de Dios, no dude en comunicarse con nosotros. Puede hacerlo al 658-42-19 o, pastor, otro número donde nos puedan comunicar nuestros televidentes. El número celular de Claro, 315-775-3131, 315-775-3131 es la línea espiritual de fe. Estaremos dispuestos para atenderlos.
Muy bien, hemos llegado hacia el final de nuestro espacio. Hemos elaborado para ustedes, sus pastores y amigos, William Chorín y quien les habla, Pedro Conrado. Bendiciones para todos. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos.